este, seguir una mención, algo que dije la semana pasada, en el sermón de la semana pasada. Y esto es que Dios ha escogido un hombre especial para efectuar la salvación. Ese hombre es Jesucristo. Vamos a ver, yo lo que quiero hacer es un estudio sobre la persona de Cristo. Ahora, el problema es que ya que, a la verdad, ya que de abarcar de la persona de Cristo, ya puedo predicar un año fácilmente de la material que hay. Entonces, eso sí, hay mucho material, pero el asunto es que ya que queremos verlo en una forma en que ya que, vamos a decir que ya que es breve resumen. Empezamos con la palabra, las dos palabras, Jesús, Jesucristo. Sí, Jesús, el Cristo. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que ya que las palabras tienen significado, Cristo es el griego para la palabra Mesías, que es en el hebreo. Ocurre nada más una vez en Daniel, la palabra Mesías. Jesús es el nombre dado a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que vino en forma humana. Entonces, este nombre también tiene significado. Jehová es abreviado J-E, G, y luego sus es del raíz salvación. Jehová es salvación, es la traducción del hebreo, es Josué en el Antiguo Testamento y es Jesús en griego. Y este es el significado de ahí, de su nombre. Entonces, aquí empezamos con la persona de Cristo. ¿Por qué Jesús es tan especial? ¿Qué lleva en su persona que lo hace tan especial? Ahora, vamos a decir que esto es un resumen de la salvación. Es un resumen de cómo somos salvos y por quién, por Jesús. Cuando empezamos así de estudiar la persona de Cristo, su misión del Padre del cielo, del sede del trono del cielo, su misión es de salvar el hombre. Ahora, nosotros entendemos que ya que este fue un hecho, Jesús murió, Jesús vino, nació y luego murió, y entonces este es un puntito en toda la historia de la humanidad. Pero este punto se va atrás y se va adelante. Entonces nosotros que vivimos después podemos ver atrás y creer y ser salvo. Y los de Antiguo Testamento ve adelante y hace lo mismo. Pero Jesús embona así la salvación. Nada más una advertencia así de comercial. Nuestro sitio de la iglesia IBF-medio.com hay varios sermones en audio y también en video que se van a estar subiendo esta semana, si quieres verlo. ¿Qué hace Jesús, este hombre especial? Hablamos de Jesús, el hombre especial. Es lo mismo que del unigénito de Dios, el Mesías en hebreo y el Cristo en griego. Por su carácter moral, por su posesión al ser completamente Dios y completamente hombre, Él es el designado de Dios para efectuar la salvación. No nació como todos los hombres, no, sino de una mujer y del Espíritu Santo, no de dos hombres, de un hombre y una mujer, pero de una mujer, el Espíritu Santo. Dios habló de esto en Génesis, en los primeros capítulos, cuando dice que la semilla de la mujer, que no es nada,
No, las mujeres no tienen las semillas, son los hombres. Pero entonces de la mujer misma salió su humanidad. Y vamos a ser muy cuidadoso en lo que decimos porque hay católicos que quieren cambiar, torcer lo que decimos, hacer otra cosa. Jesús tomó la forma de un hombre y el cuerpo y el espíritu de Jesús se unieron. Y entonces Dios no murió en la cruz. La humanidad de Jesús murió. Y esto es así, una cosa muy distinta. Igualmente, María no es la madre de Dios. María es la madre de la humanidad de Jesús. Entonces, Jesús fue tentado, pero no pecó. Es muy importante, enfático las escrituras, están enfáticos, así de que Jesús nació como hombre, pero sin pecado. Es totalmente Dios, es sin mancha del pecado. Fue hecho pecado por nosotros. Ahora, la Biblia no habla tan profundamente, explica con detalles cómo es que Jesús fue hecho pecado. No sabemos. De sí mismo no tiene ninguna culpa de pecado, pero tomó sobre él todos los pecados de la humanidad. Nada más Jesús tiene la autoridad para salvar la humanidad. Si no vienes por Jesús, no llegas al cielo, no llegas a la salvación. Empezamos con Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Hay un solo Dios, existen tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios y tres personas en este Dios. Cada uno en sí es Dios. Un poco difícil de entenderlo, pero esa es lo más simple explicación que he visto. Ahora, solamente hay un Dios y este es el monoteísmo, no hay tres dioses. No hay dos ni tres verdaderos dioses. Hay falsos dioses, pero no hay más. ¿Sí? Este solo Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una persona tiene conciencia, habla de sí mismo, o sea, yo, no mezcla su conciencia con otras personas. Cada uno, el Padre habla por sí mismo, el Hijo habla por sí mismo, el Espíritu Santo habla por sí mismo. Cada persona de la Trinidad existe independiente de los otros dos. Los tres hacen una sola unidad. Poco difícil de entender esos puntos, pero ya vamos explicándolo. ¿Qué define el Hijo como el Hijo? En 1 de Juan 4:8, ese es un versículo clave. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Tienes que amar para realmente ser salvo y entender Dios. Y la razón es porque Dios es amor. Desde la eternidad pasada, Dios siempre es amor, siempre ha amado. Si Dios siempre ha existido y antes, aún antes de que existiera el universo o la materia en el mundo, entonces existió siempre en la eternidad pasada. Siempre ha tenido el carácter de amor o de amar. Este es un verbo, es una acción, no es un estado. Podemos decir, uno puede decir que yo tengo paz y no me muevo ni un dedo. Yo estoy en paz, así, tranquilidad. Ok, pero si dices yo tengo amor, no, ese no se vale. Tú tienes que hacer acción para validar que ya que estás en amor, estás haciendo amor. ¿Qué es la definición o esencia de Dios? Que Dios es amor. Amor, podemos definir, es mi sacrificio por tu beneficio. Amor se demuestra en el sacrificio de uno mismo por otros. Y esto podemos decir muy fácilmente, las mujeres que son mamás aman a sus hijos y esto es porque ellos sacrifican. Sacrifican de su cuerpo cuando está formando el bebé. La mujer tiene un golpe bien fuerte así del calcio, que se va al bebé primero y luego lo que sobra a ella.
y entonces se descalcifica con cada hijo que trae en el mundo. Eh, Cuando el hijo nace, la mamá se levanta a medianoche así a cambiar su pañal, a darle de comer o atenderle. Para tener amor necesitamos tres cosas para existir y ese es donde vamos a la eternidad. Quien que ama. Si no hay una persona que ama, entonces no es amor. Y ese es el Padre, siempre es quien que ama. Quien que recibe el amor o el objeto del amor es el Hijo. Y la muestra del amor de uno y llegando al otro es el Espíritu Santo. Entonces, en la eternidad pasada, antes de la creación, Dios también existía siendo amor. Pero ¿cómo? Dios el Padre amó al Hijo. Jesús era el amado de Dios. El Espíritu fue enviado desde el Padre al Hijo como demostración de que el Padre ama al Hijo. Entonces, hay acción aquí que está pasando. Por esta acción se llama amor. Dios dice que Dios es amor. Dios tiene que ser una Trinidad. Cuando no hubo nada más Dios, la única cosa que existía era Dios, las tres personas. Dios existe en la eternidad pasada y no hubo materia, no existía todavía el universo. Dios no tuvo quien que amar si es nada más una persona. Pero si entendemos que Dios es tres personas, sí entendemos que es Dios, la esencia de Dios. Él es esta acción de amor. Eh, en el otro sermón de escuela dominical, ¿qué son las dos cosas que quiere Dios? Que amamos a Dios con todo nuestro ser y que amamos a nuestros prójimos. Se concentra, se puede decir que todo reside, todo se base sobre la esencia de Dios. Tú eres salvo, ¿por qué? Porque amas, porque has agarrado este amor de Dios, ¿entiendes? Ahora, tienes que entender la cruz y todo lo demás, pero dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. El amor es una cosa, es un elemento esencial en la salvación. Seguimos. Si se ama eternamente, tiene que tener tres personas. ¿Puede Dios existir en la eternidad pasada en su esencia básica de amor si no hubo nada más que una persona, Dios? O sea, si Dios es una sola persona, Dios tendría que amarse a sí mismo. Y siempre la Biblia habla que el amor a sí mismo no es saludable, es malo, es un pecado. Entonces esto es como se divide para que todavía hay Dios, pero hay tres personas. El Hijo es el enfoque de este amor, la gloria. Él es el Hijo amado. Él es el consentido del Padre. Todo el universo es para Jesús. Dios creó el universo para su consentido Hijo. Siendo dueño, tuvo que morir para rescatarlo. Jesús es el dueño del mundo, pero ahora que ya entró el pecado, Jesús tiene que encarnarse y morirse para rescatar. Rescata el universo, rescata así los hombres. Todo es para Jesús, porque Él es el enfoque y el punto más glorioso, punto más importante. Y entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Jesús, todo el mundo, todo el universo es su regalo, es su reino. Ahora, Jesús es el actor, el agente, la persona principal de mayor importancia. Solamente por Jesús un pecador puede llegar al cielo, aún antes de la creación de los otros seres. Esto era la importancia de Jesús. O sea, Jesús es la puerta, Jesús es la vía, por lo cual la gente tiene convivio con Dios. ¿Ok? Entendemos esto.
Seguimos. Yo lo hice una lista de temas sobre Jesús, el Hijo de Dios, y pues no es completo, pero vamos a verlo. Y unos de esos lo voy a poner en los pensamientos y creo que ya se acaba el tiempo. Pero primero, Jesús es completamente Dios. No es un ángel, no es una criatura. Es Dios. Es igual en todas formas con el Padre y con Dios, el Padre y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? El Hijo declara al Padre. El Hijo es quien que revela, explica sobre las cosas del cielo, las cosas espirituales sobre el Padre. El Espíritu declara al Hijo y al Padre también, pero el Hijo es así quien claramente que es dado para declararlo. El Espíritu hace un poco más de declararlo, el Espíritu nos hace entenderlo. ¿Sí? Ahora, la encarnación es Jesús Dios llegando a la tierra en cuerpo humano con todas sus limitaciones. Hay un punto muy importante de entender sobre Jesús y la relación de Jesús con el Espíritu Santo. Y entonces lo que nosotros entendemos es que ya cuando Jesús vino, se limitó, se quitó en una forma de temporalmente no usar sus poderes de Dios. Y él usó lo mismo recurso que tenemos nosotros. Y eso es porque es nuestro ejemplo. Este recurso que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesta para ayudarnos. Y Jesús usó el Espíritu Santo para las cosas de su vida. Ahora, otros asuntos. El Hijo de Dios es impecable. Jesús cumple con la voluntad del Padre. ¿Sí? Jesús es el hombre aprobado por Dios para ser el Redentor. Sin pecado, pero toma el pecado del mundo. Jesús nos demuestra la función y el poder de la oración. Es totalmente loco. Porque Dios tiene que orar. ¿A quién que ora? ¿A quién? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Jesús es hombre o Jesús es hombre Dios o Jesús es Dios? Pero ¿cómo lo entendemos? Pues simplemente Jesús, como un abrigo, se quitó su divinidad y tomó el abrigo de un ser humano que no tiene poderes divinos. Y aunque ya que hizo milagros y todo, pero pidió al Padre, como nosotros debemos hacer, si nosotros vamos a hacer algo, ya que pedimos. Él oró y él nos mostró cómo orar y qué tan importante es la oración. Y esto no es porque él no puede hacerlo, es que se puso a un lado sus poderes divinos para demostrarnos cómo debemos vivir en esta vida, en este mundo, como un hijo de Dios. Y ahí orando, pidiendo a Dios por su pan diario. Jesús también es rey, es sacerdote, es profeta. Y nosotros vemos estos tres que ya que son oficinas que él toma. Él va a reinar sobre el mundo. El mundo es hecho por él. Entonces él es su rey. Él es sacerdote. Él es quien que intercede para con Dios, para nosotros. Y él es profeta. Yo creo que el término, la palabra profeta es muy mal entendido. La gente dice, pues ya, ¿qué dice el futuro y todo eso? Eso es lo que es profeta. No, actualmente no es así limitado a eso. Un profeta es alguien que regaña al pueblo por Dios. Muchas veces en el Antiguo Testamento, lo que dijeron las profetas, simplemente eran profecías de cosas futuros que iban a venir. Tú pecas contra Dios y pecas contra Dios y luego Dios manda a un profeta a decirlo, tú ahora que ya que va a quemar tu ciudad, que va a hacer la dispersión de Israel por su falta de fidelidad a su Dios, a Jehová. Entonces, tocó cosas futuras, pero a la verdad, ese no es lo principal. Lo principal es de predicar.
predicar en contra del pecado del pueblo. Y Jesús predica en contra del pecado de nosotros. También Jesús es la cabeza. Entonces, Él incorpora todos los cristianos, todos los salvos como su cuerpo, y Él es la cabeza, quien manda y dirige. Jesús es nuestro ejemplo de santidad y piedad. Tiene así fuerzas así espirituales, morales para nosotros. Ahora, la muerte de Jesús nos da esperanza al enfrentar nuestra muerte. Entonces, Jesús venció la muerte. Él nos mostró cómo la muerte no es el fin de todo. La muerte no es un gran marca de interrogación. La muerte es un traspaso a tu futuro. Depende de si eres un hijo de Dios o un hijo del diablo. Vas ahí con el diablo a vivir porque tú sigues así las ondas del diablo toda tu vida. O si vas a seguir así a Jesús y ir al cielo con él. También Jesús y su vida nos da paz. Esas cosas nos hacen tranquilos con todo el mundo así volteado que vivimos. Ahora, nadie puede estar bien con Dios sin venir atrás a través de Jesús y su sacrificio en Calvario. Hay una sola entrada al cielo. Si no vienes por esa entrada, no vas a llegar. Todo lo demás es mentira. ¿Qué es esta entrada? Jesucristo. Ahora, muchas religiones se emparejan Jesús y María, Jesús y Buda, los santos y Jesús, o las buenas obras y Jesús, que ya que lo ponen así muchas cosas y siempre, y Jesús. No, Jesús es el único. Y Él es el único y eso es lo que tenemos que ver. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús y quien que hace la obra de Dios. Empezamos con la deidad de Jesús. Jesús es claramente identificado en las escrituras como uno de la Trinidad. Y déjame desviarme un momento a decir que sí, también en el canal de YouTube de la iglesia, ya que están estos videos, si quieres verlos de nuevo. En el bautismo de Jesús, Lucas 3:22, tenemos la voz del Padre y la paloma del Espíritu y Jesús. Sí, hay lugares y aquí hay una lista de versículos donde la presencia de los tres están ahí iguales. Sí, y en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo y San Pablo y San Pedro. No, mencionó Dios y en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu. No hay nadie más. Esto es Dios. De que los tres en conjunto e individualmente son Dios, sin iguales Dios. No hay más. Ahora, un punto que lo vimos que Jesús declara el Padre, como el Padre, como el Hijo. Jesús es nuestro patrón moral, es el ejemplo más importante para nosotros. Si hay dudas vamos a decir, en un punto en las escrituras donde si debemos hacer algo, no debemos hacer algo, entonces lo que clarifica muchas veces, muy claro, ¿Jesús hubiera hecho eso? No, Jesús no va a hacer eso. Y nosotros podamos regresar al patrón moral. Y esto Él representa para nosotros, que podamos ver y que podamos tocar. La gente ahí les tocó su cuerpo físicamente, habló con Él y Él contestó así a sus oídos. Pero Él es el punto de comunicación para con el Padre. El recibir a Jesús como tu Salvador es equivalente a aceptar que el patrón de Jesús es lo que más quieres alcanzar y imponer en tu propia vida. ¿Sí? Tenemos que separar el error de muchos bautistas. ¿Sí? Recibes Jesús en tu corazón y serás salvo. Ajá.
Entonces, ora es una oración y que esto es, y ya que vas al cielo, ni modo lo que haces lo demás de la vida. El recibir a Jesucristo en tu corazón también incluye recibir el patrón moral de Jesús. Que tú no estamos salvos por obras, pero estamos salvos por la fe. Y la fe y confianza que tenemos en Jesús es que vamos a seguir su patrón, porque sí funciona. Hoy en la mañana hablamos de la sabiduría en Proverbios y que ya que digo, ok, ya que si Dios tiene el único plan que funciona para la vida, ¿para qué quieres otro? ¿Para qué quieres una alternativa? ¿Está tan mal? El plan de Dios funciona y los demás no funcionan, todos se fallan en un punto u otro. Pero esto es que estamos confiando en Dios de dirigir nuestras vidas. En todo podemos examinar la vida y personalidad de Jesús para guiarnos en nuestras vidas. Juan 1:18. A Dios nadie le he visto, nadie le vio jamás. En la Biblia es muy curioso. Nadie ha visto a Dios y vivido. O sea, es un punto que ya que nadie ha visto a Dios, pero otros han visto a Dios. ¿Y cómo lo explicas? Pues con la Trinidad, nadie ha visto a Dios el Padre en toda su gloria. Nadie puede presentarse delante de Dios y vivir siendo hombre pecaminoso en la tierra. Pero con el Hijo sí. El Hijo se toma forma humana y podamos verle y que ya que la gente en ese momento que vieron a él simplemente vio otro hombre, pero era Jesús. Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y él le ha de conocer. ¿Quién declara el Padre? Jesús. En Juan 14:6-11. Jesús le dijo, yo soy el camino en la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Puede ser más claro, no sé cómo. Si me conocierais, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es cosa imposible. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El carácter de Dios el Padre, Jesús brilla mera carácter. No hay más, no hay menos, no hay nada diferente. Es exactamente como es el Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién estaba actuando en Jesús? Y esto simplemente Jesús identifica, es Dios el Padre haciendo eso. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mí, por las obras. Seguimos. En Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo es quien que revela a Dios a las personas. Colosenses 1:15, Él, Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí, ese no es primogénito, primero creado, es el primero de importancia. Sí, Jacob y Esaú lo pelearon para la primogenitura de quién que iba a tomar todo el rancho después que su papá murió. Y eso es lo que se trata. En Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad.
la encarnación. ¿Por qué es importante la encarnación? Jesús, siendo Dios, tomó un cuerpo humano, o lo que es lo mismo, Dios se descendió a la tierra en cuerpo humano, o sea que ya que Jesús tuvo un cuerpo como cualquier otro hombre, se encarnó para identificarse con la humanidad. Tiene un pie en ser humano y un pie en ser Dios. Se encarnó para que pudiera morir como cualquier hombre. Dios no puede morir. Es imposible que Dios muere. Entonces, muera. Entonces, nosotros vemos la posibilidad de morir llega nada más por ser humano. Es la limitación de un ser humano. Se encarnó para visitar la humanidad y remediar sus problemas espirituales, a la visitación pastoral, como habla en la Biblia. Emmanuel, Dios con o entre nosotros. Jesús, siendo Dios, tomó un cuerpo humano, o Dios se descendió a la tierra en cuerpo humano. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote. Recuerda que el sacerdote es uno de los oficios de Jesús. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, la identificación de Jesús con la humanidad tiene que vincularse en el hecho que Jesús es un hombre. Jesús ya tomó el cuerpo de un hombre. Habla en Génesis 3:15 de la simiente de la mujer, que no es cosa que habla, es simiente del hombre. En Isaías 7:14 habla sobre una virgen que concebirá a un bebé. Estos son los puntos que ya que no tuvo un padre humano, su padre tomó el lugar, el papel, Espíritu Santo, de ahí de su padre. Y luego el Espíritu Santo movió sobre María y ya él fue concebido. La humillación de Dios, el Hijo. Esto es algo que tenemos que entender, porque se hace complicado que ya que Jesús, Dios, ya llegó a venir a la tierra como un cuerpo humano, como un ser humano, y que ya que luego murió. Parte de la obra del Salvador era demostrarnos la humildad de Dios al salvarnos. Sí, sin hacerse sarcástico, algo así. Los hombres ya que pueden tomar muy ligeramente, muy no importante, que ya que Jesús, que vino. Entonces, si Jesús vino para salvarnos, pues ya no le costó mucho, ya era nada más una cosa, ya es como un edicto de un rey, pues ya quiero mandar que limpia así los huertos reales y que ya que lo quita toda la hoja caída. No, no era así. Era una cosa muy grave, muy importante. Siendo glorioso Dios, tomó Jesús la forma de un hombre. Siendo rey, tomó forma de siervo. Siendo la sabiduría de la eternidad, trató con hombre ignorante. Siendo puro, santo y sin pecado, él tomó el pecado de nosotros sobre él mismo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver así la humillación del Hijo de Dios para salvarnos. Él, siendo rey, siendo dueño de todo, hizo todo, vino para rescatarnos. Entonces, esto es muy importante. Siendo Dios a quien debemos adorar, se humilló, convirtiéndose en un siervo que ignoran, que nosotros ignoramos a él. Filipenses 2:5-8. Haya pues a vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Okay? Si dice que ya que Jesús es en una forma menor que el Padre, y los testigos dicen, es hijo, entonces hijo siempre es menor. Pero no, dice muy claro que Jesús es igual al Padre. Como cosa no aferrarse, o sea, de no agarrar y retener,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En su bajar del cielo es algo en que él entregó mucho, él sacrificó mucho para estar salvándonos. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ese era una muerte por tortura. Esto es una muerte, ¿no? Ya que murió. Y él fue obediente hasta eso, porque el Padre lo puso en el plan de salvación. Y eso es muy importante. Este hombre es muy especial. Muchas, pues vamos a decir, hay misiones que gobiernos mandan y ejércitos mandan, y la gente no lo quieren tomar o que no lo toman en serio, no lo toman así, de tal manera de hacerlo. Jesús es impecable. ¿Qué quiere decir impecable? Significa que no tuvo pecado. Fue tentado como nosotros, Mateo 3, como cualquier, o Mateo 4, como cualquier humano. Sí, fue tentado, pero sin pecado, nunca pecó. Ni tuvo el pecado de Adán, porque no tuvo padre humano, tuvo el Espíritu Santo como su padre, ni cometió pecado por su propia voluntad. Se mantuvo limpio toda su vida. Primera de Juan 3:5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La afirmación, la declaración de la Biblia es que ya que Jesús pudo rescatarnos, redimirnos, porque Él no tuvo pecados. Y sobre esta persona especial que no tuvo pecados, Dios juntó los pecados de nosotros. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesús era limpio, sin mancha. Por nosotros lo hizo pecado. No sé qué quiere decir lo hizo pecado, yo no sé, pero eso es lo que dice. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un intercambio. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, mis pecados se van sobre los hombres de Jesús y la justicia de hacer todas las cosas correctamente viene sobre mí. Esto es lo que está pasando. Esa es propiciación. Jesús venció la muerte. Jesús tuvo cuerpo humano, murió y revivió. Jesús nos enseña a no tener miedo de la muerte. Hay una resurrección que se va a pasar y va a pasar para nosotros. En el lugar del infierno vamos a los brazos de Jesús. ¿Sí? Muy simple. Cuando uno muere, se va a sentarse en las piernas de Jesús. Eso es todo lo que es la muerte para el cristiano. No hay nada de tener miedo y es así un tiempo grato, como si uno va a su abuelo a sentarse en sus piernas. Así es lo mismo. Nada malo pasará después de morir si estás en Cristo. Jesús quitó el miedo de la muerte para nosotros. Él puede pasar y que ya luego regresó. Y porque Él vive, nosotros vamos a tener una resurrección después de nuestra muerte y vamos a vivir tiempo mientras que esto, ya que vamos a estar con Jesús en el cielo. Ahora, nos da paz. Jesús nos da paz. El hombre peca y esto pone oposición entre él y Dios. Hay un lío entre cada hombre pecador y Dios. La solución, pues ya lo buscamos. Su solución a esto solamente por Jesús. Número 1, nos salva tomando nuestros pecados sobre sí. Número 2, nos guía por el ejemplo moral que es para nosotros. Y número 3, en la voluntad de Dios uno puede quedarse tranquilo con Dios y los problemas del mundo desaparecen. O sea, Jesús nos da paz en todos los líos y problemas y situaciones difíciles del mundo. Nuestro premio, si seguimos a Jesús, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es un paraíso en el futuro y nada puede destruir eso. Por todo lo que quiere los hombres de hacer, nadie puede tocar lo que es
tu premio en el cielo, que es la salvación. Y vamos a decir, simplemente es de vivir con Dios, con Jesús en su casa. Jesús vivió la oración correctamente. Cuando lo vemos Jesús como patrón espiritual para nosotros, lo vemos como él usó, y como dije antes, hay una pregunta: ¿por qué Dios tuvo que orar? Pues Jesús era Dios, es Dios, pero él se tomó la forma de hombre para demostrarnos cómo vivir y usar el Espíritu Santo de las Escrituras para vencer los problemas en la vida. Dios exigió que Jesús viniera en forma humana. Siendo humano, tuvo necesidades y problemas. Así Jesús demostró para nosotros cómo la oración cambia la vida. La oración es fuerte, pero no es fuerte si no es una cosa mágica que usas la oración y todo ya se va a cambiar color de rosa. No, es comunión con Dios y es así que uno está pidiendo a Dios por sus problemas y situaciones en la vida. A unos Dios contesta con lo que falta y con otros Dios dice, pues como Pablo, que tuvo un aguijón en la carne y que pidió 3 veces y luego Dios dijo a Pablo, aguántate, eso es para humillarte. Y esto es para tu bien espiritual. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando hablamos de esto, es muy, muy importante que nosotros estamos entendiendo el ejemplo que Jesús nos pone en oración, en la oración, cómo orar. Jesús es este hombre especial. Jesús es el dueño del universo. Jesús es el cariño del Padre. Jesús es el salvador del hombre. Jesús es la única forma de llegar a Dios y al cielo. Ahora, mientras que los hombres maquinan formas de ir al cielo por hacer buenas obras y por Buda y por María y por quién sabe qué otras tonterías que ellos van sugiriendo, la Biblia declara que Jesús es el único camino al cielo. Nosotros tenemos que entender que Jesús es la clave de todo. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si eres salvo o quieres ser salvo, tienes que contender con Jesús. Si tú lo recibes Jesús en tu corazón para ser salvo, serás salvo. Él es fiel, Él no hace promesas que no cumple. Y Él, ¿qué tiene que ver que Él es el único? Es este hombre especial. Pregúntame, haz un estudio tú mismo. ¿Cuántas veces en la Biblia dice que tienes que venir al Padre para ir al cielo? ¿Y cuántas veces dice que tienes que ir al Espíritu Santo para ir al cielo? ¿Y cuántas veces dice que tiene que venir al Hijo? No es al Hijo. En todos los casos es el Hijo. El Padre y el Espíritu Santo lo han concedieron que Jesús es el punto y el enfoque para ser salvo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús. No es el Padre, no es el Hijo, el Espíritu. Pero el asunto es que cuando entendemos que el Padre y el Espíritu apoyaron ese plan, ese es el plan que entre Dios en la Trinidad concibieron y ya. Pues el Padre hace el plan, hace todas las cosas así de dirigirlo. El Hijo, el Padre tiene su voluntad. El Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es quien que santifica. Con eso, hermanos, vamos a terminar. Vamos a abrirlo a todos.